Cuando hablamos acerca de la cuestión de sola escritura, es siempre curioso notar ciertas objeciones como no puedes tener sola escritura si no sabes cuál es la escritura, haciendo referencia a la necesidad de tener las escrituras antes de determinar que son suficientes. Es este tipo de objeciones que nos llevan a hablar acerca del canon, especialmente del Nuevo Testamento, y más precisamente sobre cómo sabemos qué libros pertenecen al canon, y escuchamos afirmaciones tales como los protestantes le deben el canon de la Biblia a la Iglesia Católica, o la Biblia no tiene un índice o tabla de contenidos inspirada que te diga cuáles son los libros canónicos. Pero ¿es esto así? ¿Es el contenido de la Biblia, y más precisamente del canon del Nuevo Testamento, el resultado de una decisión tomada por hombres? ¿Y qué es el canon de la Biblia? Buscaremos responder estas preguntas haciendo una investigación teológica e histórica acerca de la función del canon del Nuevo Testamento en los primeros siglos de la Iglesia, y buscaremos los elementos que se tomaron en cuenta para que hoy en día podamos tener un canon cerrado. ¿Qué es el canon? La Iglesia Católica nos dice: por esta tradición conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. Y la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. ¿Pero es el canon una tradición? Yo digo que sí, y no. Antes de decir otra cosa con respecto a este tema sumamente importante, debo recalcar el hecho que en toda conversación es necesario definir los términos que usamos. Digo esto por el hecho que el término tradición puede a veces ser despreciado por evangélicos, por el simple hecho que este término es usado por los católicos, pero en realidad solo nos describe algo que ha sido transmitido. En esta conversación el término canon hace referencia a una regla o a un estándar, y cuando hablamos de la Biblia hablamos de los libros inspirados por Dios, y es necesario resaltar los siguientes puntos. El canon existe porque Dios ha inspirado ciertos libros. Esto quiere decir, de manera muy simple, que no todos los libros escritos por el ser humano son inspirados por Dios. El canon es una cuestión teológica, no es algo que podamos deducir a partir de la historia nada más, pues el canon encuentra su origen en Dios. El canon es un artefacto de revelación, es decir, es el resultado natural de la obra de Dios. Y algo importante a recordar en esta discusión es el hecho de que Dios tiene un propósito para que su iglesia sepa qué es lo que Él ha hecho, cómo Él ha actuado en la historia y cómo se ha revelado. Por lo tanto, la única forma de conocer cuál es el canon es que Dios sea quien nos dé el canon como el medio para conocer su revelación. Básicamente, lo que los cristianos hemos dicho por siglos es que Dios ha hablado, es decir, Dios se ha revelado a través de la Escritura. Entonces la pregunta principal es esta: ¿cómo llega la iglesia a tener el conocimiento de lo que pertenece al canon? El canon del Nuevo Testamento se desarrolló con el tiempo en la conciencia de la iglesia. Esto no quiere decir que en un aspecto el canon no estaba cerrado o completo cuando el último escritor dejó de escribir, ya que desde esa perspectiva el canon estaba cerrado en ese momento. Pero será evidente a partir de la revisión de los primeros padres que la lista del canon se desarrolló con el tiempo. Nadie, por ejemplo, en el siglo II tenía exactamente la lista de libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy, aunque la lista era muy parecida a la nuestra. Lo que vemos en los primeros escritores posapostólicos es el proceso humano, creemos guiados por el Espíritu Santo, por el cual el canon completo de la escritura del Nuevo Testamento fue reconocido por la iglesia misma. No solo esto, sino que es evidente que había una conciencia de la autoridad de los escritos de los apóstoles del Señor bastante temprano, evidenciada en el propio Nuevo Testamento. Lo que James White nos quiere transmitir son tres aspectos relacionados al canon del Nuevo Testamento, que, desde mi perspectiva, no habría que tener ningún problema en aceptar independientemente seas católico o protestante. El canon del Nuevo Testamento se cerró al momento en que se terminó de escribir el último libro inspirado por el Espíritu Santo. La lista completa de los libros se desarrolló con el tiempo, aun cuando la revelación divina había cesado. Y podemos encontrar evidencia temprana acerca de cómo los libros del canon del Nuevo Testamento eran vistos como autoritativos. El debate se desarrolla en esto: si los libros ya habían sido escritos, entonces ¿cómo se obtuvo una lista?
Se debe enfatizar que el enfoque principal del trabajo de Dios para dar un conocimiento del canon ha sido el pueblo de Dios. Esto tiene mucho sentido. Son ellos quienes, llenos del Espíritu Santo, tienen hambre y sed de la palabra de Dios, y son a quienes se les dieron las Escrituras para instrucción y aliento. En otras palabras, la obra del Espíritu fue de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Fue el pueblo de Dios, reunido en adoración y servicio a Cristo, quien recibió pasivamente de la mano de Dios, por su Espíritu, un conocimiento funcional y suficiente del canon. Esto condujo entonces al reconocimiento externo y oficial por parte de las estructuras eclesiásticas de la historia de la Iglesia posteriormente. Y aquí entramos en otra área donde debería haber acuerdo, que es la realidad que si Dios inspiró las Escrituras por medio de su Espíritu, sería irrazonable pensar que no tendría un propósito para ellas. Es decir, Dios inspiró las Escrituras para que su pueblo las usara y fuera edificado por ellas. James White, de manera muy acertada, nos dice que la Iglesia, es decir, los creyentes, recibieron el conocimiento de qué comprendía las Escrituras a medida pasaba el tiempo y los libros eran distribuidos, aun cuando la revelación ya había cesado. Y esto fue lo que impulsó años más tarde a hacer una pronunciación oficial de este conocimiento, lo que nos lleva al siguiente punto. Una cosa debe ser enfáticamente declarada. Los libros del Nuevo Testamento no se volvieron autorizados para la Iglesia porque se incluyeron formalmente en una lista canónica. Por el contrario, la Iglesia los incluyó en su canon porque ya los consideraba divinamente inspirados, reconociendo su valor innato y su autoridad apostólica general, directa o indirecta. Para dejarlo claro, la Iglesia no decidió cuál iba a ser el contenido del Nuevo Testamento, sino que la Iglesia simplemente fue un recibidor pasivo de los libros que habían sido inspirados por Dios. Tenemos que entender este concepto, que solamente el autor es la única persona con el conocimiento infalible de cuáles son los libros que ha escrito. En el caso de la Biblia, el autor es el Espíritu Santo. Por lo tanto, al momento en que el último autor inspirado dejó de escribir, se cerró el canon de manera oficial. Y es aquí donde debemos ser humildes y reconocer la realidad, que a final del primer siglo y principios del segundo nadie tenía una lista completa de cuáles eran los libros inspirados por Dios, aun cuando éste ya estaba cerrado. Esto por diferentes razones como zonas geográficas, persecución, recursos, etc. Pero podemos estar seguros que a pesar de las limitantes que tuvo el pueblo de Dios en los primeros siglos de la Iglesia, se pudo llegar a un conocimiento suficiente de lo que comprendía la revelación divina. Todo lo anterior nos ayuda a entender el canon como un concepto teológico. Por lo tanto, debemos entender que no existió poder político, religioso o conspirativo para que se llegase a tener el canon, sino que los primeros cristianos reconocieron los libros que tienen autoridad apostólica y los utilizaban como tal desde muy temprano. Para comprobar esto, veremos algunos de los testimonios tempranos con respecto al canon del Nuevo Testamento. Cuando comenzamos a buscar evidencias de un canon emergente dentro del cristianismo primitivo, algunas de nuestras mejores y más antiguas pruebas provienen del mismo Nuevo Testamento. Referencias tempranas a libros canónicos. Uno de los primeros ejemplos proviene del conocido pasaje de 2 de Pedro 3:16, donde las cartas de Pablo se consideran a la par con las otras escrituras del Antiguo Testamento. En particular, este pasaje no se refiere a una sola carta de Pablo, sino a una colección de cartas, cuantas no están claras, que ya habían comenzado a circular por las iglesias, tanto que el autor podría referirse a todas sus cartas y espera que su audiencia entienda a lo que se estaba refiriendo. En 1 de Timoteo 5:18 encontramos lo siguiente: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La primera cita se deriva claramente de Deuteronomio 25:4, y la segunda es idéntica en términos a Lucas 10:7. Alusiones a un canon con dos pactos. Una indicación clave de un canon emergente dentro del cristianismo primitivo es que los cristianos comenzaron a concebir algo así como un Nuevo Testamento junto al Antiguo y paralelo al mismo. Aunque tales referencias son raras en las primeras etapas de la Iglesia, la evidencia del Nuevo Testamento en sí no puede pasarse por alto. En 2 de Corintios 3:6, Pablo se refiere a sí mismo y a los otros apóstoles como ministros de un nuevo pacto, dentro de una carta escrita a los Corintios, y luego, en el 3:14, contrasta esto con otro documento escrito, el Antiguo Pacto.
Hebreos 2, del 2 al 3, yuxtapone el mensaje declarado por los ángeles, que es una clara referencia al Antiguo Testamento, con el mensaje declarado al principio por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron, que es una clara referencia a los apóstoles. Aunque no es una referencia obvia a los textos escritos por los apóstoles, este pasaje continúa sentando las bases para una futura estructura canónica de dos pactos. Lectura pública de libros canónicos. Varias de las epístolas de Pablo incluyen mandatos de que se lean públicamente en la reunión de la iglesia. Colosenses 4:16 declara: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Además, en 1 de Tesalonicenses 5:27, Pablo exhorta enérgicamente a su audiencia: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. En 2 de Corintios 10:9, en el contexto de la defensa de Pablo de su autoridad apostólica, menciona la lectura pública de sus cartas y expresa preocupación por su impacto, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. El libro de Apocalipsis también anticipa que será leído públicamente cuando pronuncia esta bendición: bienaventurado el que lee y los que oyen. Esta práctica de leer las escrituras en la adoración se remonta a la sinagoga judía, donde porciones del Antiguo Testamento se leían habitualmente en voz alta a la congregación. Otros han sugerido que los evangelios de Mateo y Marcos fueron escritos con una estructura litúrgica, que implicaba que se usaban para la lectura pública durante todo el año en la adoración. La insistencia de Pablo en que sus cartas se lean públicamente, sus afirmaciones manifiestas de autoridad apostólica y la comprensión de sus lectores de lo que significaba la lectura pública dentro del contexto de una sinagoga proporcionan buenas razones para pensar que sus cartas se habrían considerado en la misma categoría que otras escrituras leídas durante los momentos de adoración pública. De hecho, el mismo Pablo aclara esta conexión cuando exhorta a Timoteo a dedicarse a la lectura pública de la escritura. Padres apostólicos. Hemos visto que para fines del primer siglo ya hay evidencia importante de un canon emergente del Nuevo Testamento, compuesto de textos apostólicos escritos, tanto de epístolas como de evangelios, y que se considera autoritario junto con el Antiguo Testamento. A medida que salimos del periodo del Nuevo Testamento y entramos en el siglo II, buscaremos si esta tendencia es respaldada por algunos de los escritos de los padres apostólicos. Primera de Clemente dice a la iglesia de Corinto: tomen la epístola del bendito apóstol Pablo, que les escribió primero en el comienzo del Evangelio. En verdad los acusó en el Espíritu acerca de sí mismo, de Cefas y de Apolos, porque aún así habían hecho divisiones. Los estudiosos coinciden en que Clemente se está refiriendo aquí a la carta de Primera de Corintios, que dice que Pablo escribió en el Espíritu, sin duda mostrando la alta autoridad que le dio al libro. Primera de Clemente también hace alusiones a otras epístolas de Pablo, incluyendo Romanos, Gálatas, Filipenses, Efesios y también Hebreos. Papias, obispo de Hierápolis. Papias nos dice que la iglesia primitiva había recibido los evangelios de Marcos y Mateo y los valoraba por su condición apostólica. De hecho, Papias incluso afirma que Marcos recibió su información del propio Pedro, una tradición muy antigua de la iglesia. Aunque Papias escribe en el año 125 después de Cristo, en realidad se estaba refiriendo a un tiempo anterior, cuando recibió esta información del anciano, quien sin duda es Juan el anciano, uno de los discípulos de Jesús. Papias también conoció Primera de Pedro, Primera de Juan, Apocalipsis y algunas epístolas paulinas. Bernabé. La epístola de Bernabé cita explícitamente a Mateo 22. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Bernabé claramente considera a Mateo como escritura porque presenta su cita con "está escrito", el mismo lenguaje que usa cuando cita de libros del Antiguo Testamento. Otras fuentes del siglo II. Hasta este punto de nuestra discusión, las fuentes históricas han indicado que a principios del siglo II los cristianos ya tenían una concepción de un canon de doble pacto, que los documentos apostólicos están junto a los libros del Antiguo Testamento como la siguiente etapa de la revelación de Dios. Algunos de estos libros incluso se leían públicamente en la congregación del pueblo de Dios. Además, en ese momento una colección sustancial de las cartas de Pablo, exactamente cuántas no está claro, los 4 evangelios canónicos y varios otros libros como Hebreos, Primera de Juan, Apocalipsis, etc.,
estaban funcionando como documentos autorizados para las comunidades de cristianos primitivos. A medida que nos alejamos de los padres apostólicos y nos adentramos en el siglo II, encontramos una serie de otras fuentes importantes para rastrear el surgimiento del canon del Nuevo Testamento. Justino Mártir se refiere a evangelios en plural y en un punto proporciona una indicación de cuántos tiene en mente cuando describe estos evangelios como redactados por sus apóstoles y aquellos que los siguieron. Como dicho lenguaje indica, al menos 2 evangelios escritos por apóstoles y al menos 2 escritos por compañeros apostólicos. Se entiende más naturalmente como referencia a nuestros 4 evangelios canónicos. El hecho de que en realidad cita a los sinópticos y a Juan muestra que tenía en mente un evangelio cuádruple. Irineo de Lyon, obispo de Lyon y discípulo de Policarpo, en su obra Contra las herejías hizo tales comentarios como refiriéndose a 2 testamentos. Él acusa a los herejes de intentar persuadir a las personas al desviar los pasajes de las Escrituras, aparentemente refiriéndose a un cuerpo de obras que contienen más que solo el Antiguo Testamento. El fragmento muratoriano, publicado por Lodovico Antonio Muratori en 1740, es la lista más temprana del Nuevo Testamento que data alrededor del año 170 o 180 después de Cristo, y esta lista afirma 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y ahora, ¿por qué es importante toda esta información? En palabras del Dr. Michael Kruger, esta es una muestra muy breve del uso de los libros del Nuevo Testamento como escritura en los siglos I y II, pero es suficiente para mostrar que el canon del Nuevo Testamento no apareció a fines del siglo II, en una especie de Big Bang. En cambio, tenemos evidencia sólida de que los escritos del Nuevo Testamento se usaron como escritura desde un periodo de tiempo muy temprano, según 2 de Pedro incluso en el primer siglo. A pesar de que los límites del canon no se solidificaron hasta un momento posterior, está claro que un canon núcleo estuvo presente desde casi el principio. El Espíritu Santo provee el canon para la Iglesia. La Iglesia no establece el canon por su propia autoridad. ¿Hace el Espíritu esto mediante una nueva revelación divina? No, sino por su obra entre el pueblo de Dios en quien mora. Todo lo anterior nos muestra la realidad que las Escrituras fueron recibidas por la Iglesia sin necesidad de que alguien impusiera sus creencias o dogmas sobre ellos. Pero también hay otro aspecto muy importante a esta conversación, y es el hecho que si estos libros son inspirados por Dios, ¿podemos encontrar en ellos alguna cualidad que ayuda a los cristianos primitivos a recibir estos 27 libros en específico? La respuesta es sí, y podemos hablar de la recepción que tuvieron estos libros junto con su contenido y la consistencia con las otras escrituras, el Antiguo Testamento. Más claramente podemos observar lo siguiente en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Cualidades divinas. Debido a que los libros canónicos fueron constituidos por la actividad reveladora del Espíritu Santo, esperaríamos que hubiera alguna evidencia de esa actividad en los libros mismos, la huella del Espíritu, por así decirlo. Estos son escritos poderosos, tienen la belleza del mensaje del Evangelio y también están en armonía con otros libros de las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. El hecho que los 27 libros del Nuevo Testamento compartan armonía doctrinal entre sí y con los 39 libros del Antiguo Testamento demuestra ser un argumento convincente para los orígenes divinos del Nuevo Testamento. Cuando se considera la amplitud de las escrituras, la variedad de autores, la diversidad y complejidad de los temas y las diferentes ubicaciones geográficas, antecedentes y periodos de tiempo, combinado con el hecho de que el canon no fue elaborado por un solo individuo o grupo que pudiera haber impuesto tal unidad, se vuelve aún más notable que haya una armonía teológica tan notable en todos estos libros. Recepción corporativa, ampliamente afirmados a lo largo de la historia de la Iglesia. Varias consideraciones sugieren que deberíamos esperar que el canon sea recibido a nivel de pacto corporativo. Primero, el patrón redentor de Dios no ha sido simplemente redimir individuos, sino redimir a un pueblo, una iglesia para sí mismo. Y cuando Dios, por su actividad redentora, crea una comunidad de pacto, entonces les da documentos de pacto que testifican de esa redención. Esto está relacionado al hecho de que si Dios va a dar una revelación, también Él mismo se va a encargar de que su pueblo la reciba. ¿De qué manera? De la misma forma en que el cuerpo de Cristo trabaja, es decir, guiado por el Espíritu Santo. Origen apostólico. Tenemos buenas razones históricas para fecharlos en el periodo histórico redentor y vincularlos con los apóstoles.
Los libros canónicos derivan de épocas redentoras particulares en las que Dios ha actuado en la historia para liberar a su pueblo. Este aspecto histórico redentor del canon es claramente visible en el hecho de que los dos pactos principales de las Escrituras, el antiguo, es decir, el sinaítico, y el nuevo pacto, ambos se establecen en forma escrita después de que se cumplió la especial y poderosa obra redentora de Dios. En cuanto al establecimiento del nuevo pacto, el mensaje de redención en Jesucristo fue confiado a los apóstoles de Cristo, a quienes dio toda su autoridad y poder, cuando dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Los apóstoles son el vínculo entre los eventos redentores y el posterior anuncio de esos eventos. No solo los apóstoles mismos escribieron muchos de esos documentos del Nuevo Testamento, sino que en un sentido más amplio, presidieron la transmisión del depósito apostólico y trabajaron para asegurarse de que el mensaje de Cristo fuera preservado con firmeza y precisión para las generaciones futuras, mediante la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, el canon del Nuevo Testamento no es tanto una colección de escritos de apóstoles, sino una colección de escritos apostólicos, escritos que llevan el mensaje autorizado de los apóstoles y derivan de la era apostólica fundamental. Al tomar de manera conjunta estos tres aspectos, podemos ver que de hecho el canon se autentica a sí mismo, pues recordemos que al ser inspirado por el Espíritu Santo, aquellos en quien opera obtienen la capacidad de escuchar la voz de su pastor en las Escrituras, y así llegar al conocimiento de lo que es y no es inspirado, no por decisión unánime, sino porque la obra del Espíritu de Dios se ha hecho evidente de las maneras antes mencionadas. El hecho de que la Iglesia pudo reconocer cuáles eran estos libros inspirados desde temprano, nos da testimonio al poder del Espíritu de Dios para actuar por medio de su gente. Podríamos decir que se repite lo mismo que pasó con el Antiguo Testamento, pues no existe ningún tipo de magisterio judío o autoridad externa que hiciera una pronunciación oficial con respecto al canon del Antiguo Testamento. Y sin embargo, vemos que el Señor Jesús usa de los escritos del Antiguo Testamento para refutar y condenar a sus oponentes, lo que indica que había un conocimiento suficiente acerca del canon del Antiguo Testamento. Y no podemos dejar de lado que sabemos de libros que posiblemente tienen su origen en el primer siglo de la Iglesia y que eran ortodoxos en su contenido, pero no por eso fueron reconocidos como canónicos, pues aun cuando el contenido fuera bueno, no reunían las características de un libro canónico. Más específicamente, no tenían autoridad apostólica, no fueron reconocidos como tales y no fueron ampliamente aceptados como canónicos por la Iglesia, al no ser inspirados por Dios. Nuevamente, debemos notar que mucho antes de que cualquier concilio de la Iglesia hiciera un pronunciamiento oficial sobre el canon de la Escritura, las Escrituras ya estaban funcionando con completa autoridad en asuntos de doctrina, como hemos visto en esta serie de videos. Esto nos demuestra que la Biblia nunca ha estado subyugada a la opinión de las personas, ni a ninguna autoridad externa, sino que la Iglesia participó de forma pasiva en el reconocimiento del canon bíblico, no en la formación del canon. Con respecto a la afirmación de que la Iglesia es quien determinó el canon del Nuevo Testamento, N.T. Wright nos dice lo siguiente: este escenario es el mismo error lógico y bastante obvio que decir que un soldado que al recibir órdenes por correo concluye que el cartero es su oficial en mando. Quienes transmiten, recopilan y distribuyen el mensaje no están en la misma altura que quienes lo escriben en primer lugar. No podemos dejar de hacer énfasis en el hecho que no creemos que los libros que tenemos en el Nuevo Testamento son inspirados por una declaración oficial de algunas personas, sino que en ellos es donde encontramos los oráculos divinos. Y ciertamente no creemos en la Biblia porque exista una autoridad religiosa que pueda determinar qué es lo que procede de Dios y qué no, pero tenemos las Escrituras que son inspiradas, la voz de Dios, para la cual no existe mayor autoridad. Y termino con una cita más por J.I. Packer. La Iglesia no nos dio el canon del Nuevo Testamento, al igual que Sir Isaac Newton no nos dio la fuerza de gravedad. Dios nos dio la gravedad. Newton no creó la gravedad, solamente la reconoció. En el siguiente video nos enfocaremos en el canon que usan los católicos y el por qué tenemos diferencias.